Universidad Politécnica de Madrid y Fundación ECODES, estamos súper interesados e interesadas en poder compartiros toda esta información relacionado con el proyecto, como os decía, Green at You. Es un proyecto que nace a través de la financiación de la Unión Europea, que llevamos más de un año desarrollando en todo el territorio español como socios colaboradores, os decía, con UPM y ECODES, Acción contra el Hambre, y a día de hoy estamos en esa fase de inicio de los proyectos e itinerarios, de lo que va a ser la intervención directa con personas, pero sí que nos gustaría poder presentaros y enmarcaros un poquito más el proyecto en ese sentido. La idea de esta, como os decía, paso a revisar o a repasar con vosotros esta parte que tiene que ver con el cartel que hemos visto de difusión y con la estructura de lo que va a ser la sesión, ¿no? Hablando un poco de esa parte de empleo y emprendimiento verde digital. En esta sesión informativa abordaremos por un primer punto del empleo verde, entendiendo este desde ese enfoque de la transición ecológica y los nuevos yacimientos de empleo y emprendimiento. Pasaríamos después con Carmen a poder ver también las nuevas vías de cualificación profesional a nivel de microcredenciales, cómo funcionan, cómo desde la universidad, desde la Politécnica de Madrid también son expertos y expertas en esta materia y en estos recursos y cómo lo hemos incorporado también al proyecto en sí y a los itinerarios. Y luego pasaríamos en este caso. Me dedicaré con Carmen y conmigo misma a poder presentar los nuevos itinerarios de empleo verde y emprendimiento verde dentro del proyecto Green at You. Así que sin más, Víctor, si te apetece iniciar esta conversación y esta charla, encantada, bienvenido. Muy bien, bueno, pues un placer estar aquí. Un europeo antecesor nuestro, Cicerón, decía que la gratitud es la principal de las virtudes y añadía y posiblemente la madre de todas ellas, ¿no? Y por tanto, primero, pues agradecer a los socios, que lo comentaba Mónica, de la iniciativa, los socios de acá y también socios europeos, ¿no? De este proyecto, ¿no? Agradecer a la Unión Europea, ¿no? Muchas veces cuando se critica, a veces con razón, a la Unión Europea, no se es demasiado justo porque no se percibe bien que venimos del siglo XX donde nos matamos abundantemente en Europa, con casi 60, 70 millones de muertos, ¿no? Y sin embargo, después hemos construido un espacio de cooperación, de gobernanza común, en un mundo en el que eso no es lo que prima. Bueno, y también agradecer a la gente que estáis aquí, participado en este webinar. Muchísimas gracias por participar y a la gente que lo verá más tarde. Cuando uno habla de empleo, siempre la gente dice, bueno, pero ¿y qué nuevos empleos va a haber? ¿No? ¿Por dónde me formo? ¿Qué va a pasar? ¿No? Es decir, esta es una... Y claro, hay una cierta dificultad porque el futuro, por definición, no está escrito. Bueno, no está escrito. En una investigación que hicieron sobre el factor clave del éxito de las empresas, ¿no? Identificaron 5, que son muy relevantes, claro. La idea, el modelo de negocio, el equipo, la financiación y el momento. Y todos ellos son muy relevantes, pero al final lo que concluyeron es que el más relevante, el determinante es el momento. Si uno todo lo hace bien, ¿vale? Pero en un momento inadecuado, pues no va a funcionar. Eso lo sabemos, yo soy de familia campesina y el agricultor sabe muy bien que puede haber hecho todas las labores bien, las siembras, todo bien, todo perfecto, pero en el último momento, pues hubo, por ejemplo, un pedrisco y se arruinó la cosecha, todo, ¿no? Entonces, el momento es muy importante. ¿Y qué es esto de percibir el momento? Bueno, pues por un lado, estar muy atento a las señales de lo que ocurre. Yo quiero, porque no se trata de alargarme, pero de subrayar algunas de las señales, ¿no? Por ejemplo, el otro día cogía un taxi, ¿no? Y el día anterior había presentado Elon Musk, ¿no? Sus planes de coches automáticos, ¿no? Y yo comentaba con el taxista, ¿qué? ¿Cómo ve esto? ¿No? Y el taxista decía, sí, va a llegar. Claro, no profundizamos porque yo tampoco quería herir demasiado, ¿no? Pero eso de va a llegar, eso quiere decir que ese, seguramente su empleo iba a desaparecer, ¿no? Es decir, que estamos ante una revolución tecnológica enorme. O ayer mismo me pasaban una de las prácticamente parece ser muy próximas aplicaciones de la inteligencia artificial,
que consiste en que en realidad uno podrá estar, por ejemplo, en un webinar parecido, con gente de varios idiomas, ¿no? Y cada uno habla en su idioma y el otro lo escucha en el suyo. Bueno, pues para la gente que se gana la vida como intérprete, esto es una muy mala noticia, ¿no? Es decir, que hay una revolución tecnológica enorme, ¿no? Pero también se suceden las catástrofes climáticas, ¿no? En los 2 últimos años en mi región, yo vivo en Zaragoza, ¿no? Se arruinó la cosecha prácticamente en números idénticos, casi en 140.000 hectáreas de cereal. Bueno, pues cuando se te ha arruinado la cosecha 2 veces, 2 años seguidos, pues estás muy turbado, ¿no? De qué hago, cómo resuelvo esta encrucijada, ¿no? Y que no puedo controlar, ¿no? O en el tema de la descarbonización, en todos los planes está el tema de reducir, de acometer la descarbonización del cemento, ¿no? Y de que haya más madera. Esto implica cambios enormes, ¿no? En el sector de la construcción, ¿no? O en un estudio reciente que se hicieron sobre testículos humanos, se constató que en el 100% de los 28 analizados tenían plásticos, nanoplásticos, ¿no? Pero también en el 100% de las placentas. Es decir, estamos ante también la necesidad de reconstruir toda lo que es la industria del plástico, ¿no? O la Dana, muy reciente, nos ha puesto ante la necesidad de qué hacer con esas miles, cientos de miles, alguna gente dice millones, algún millón, desde luego, que viven en zonas inundables, ¿no? Y entonces eso nos plantea que estamos en un tiempo, por un lado, de incertidumbre, en el que hay muchas dudas, pero también hay algunas certezas, ¿no? Y yo creo que en ese sentido muchas veces hay 2 acepciones, como ocurre muchas veces en la vida, o como se ha hecho con el tema de la responsabilidad social, ¿no? Hay 2 acepciones, una blanda y una fuerte, ¿no? Muchas veces se entiende que el empleo verde, pues es bueno, pues lógico, el de la agricultura ecológica, el de los paneles solares, ¿no? Quiero decir que es un trocito de la actividad económica o de los empleos generales, ¿no? Yo tengo otra lectura, ¿no? Y pienso que en realidad, en el momento en el que estamos en la historia de la humanidad, que algunas de estas señales apuntan, ¿no? Todos los empleos tienen que reverdecerse. Son distintos tonos de verde, habrá verde intenso en algunos casos, verde claro en otros, ¿no? Pero todos los empleos tienen que reverdecerse. Todo el tema textil, pues tiene que reverdecerse, sí o sí, sí o sí. La cosmética, pues tiene que reverdecerse. La agricultura, pues tiene que reverdecerse. De hecho, dentro de la última cumbre del clima, la penúltima de Dubái, se acordó un objetivo de 160.000 hectáreas de agricultura regenerativa en el mundo, 160.000 millones para el conjunto de la agricultura, ¿no? O muchas veces se sobreentiende que cuando tú estás trabajando de jardinero ya es un empleo verde, ¿no? No, perdona, si tú eres jardinero, pero te desentiendes de la serojardinería y haces un tipo de jardinería que no tiene en cuenta el clima en el que vivimos y vamos a vivir, pues no eres un empleo verde, lo estás haciendo fatal, ¿no? O no te estás planteando que una manera de contribuir a la renaturalización de las ciudades y a rebajar el impacto de las horas de calor en las ciudades es crear en la quinta fachada, en el tejado, zonas verdes, pues no lo estás haciendo bien, ¿no? Es decir, que estamos todos ante la necesidad de cualquier empleo reverdecerlo, ¿no? Y eso plantea dos líneas. Uno, que si quieres encontrar trabajo porque estás desempleado, tienes que formarte en estos nuevos empleos que ya en este reverdecimiento del empleo que ya se está produciendo. Pero otra cosa que a veces se olvida es que si estás trabajando, pero te aferras, por así decirlo, a las seguridades del pasado y no te formas, entonces lo que posiblemente te va a pasar es que vas a perder el empleo. Que vas a perder el empleo. Entonces hay mucha gente que está confortablemente instalada en que yo ya estoy empleado, pero ignora que muchas veces su empleo o cambia o tendrá problemas, ¿no? Y yo creo que eso plantea también un desafío que
que debemos meter. Y cuando la gente dice, no, pero claro, pero es que yo estoy confundido, pero no sé por dónde ir y tal, yo mi consejo, si uno va a lo que son, al programa común de la humanidad, ¿no? Y a todos los objetivos que se están planteando en ese programa común, ahí tiene una guía de los empleos que van a funcionar. Yo antes comentaba el caso de que en la cumbre de Dubái se acordó, vamos a trabajar para que en el año 2030 haya 160 millones de hectáreas de agricultura regenerativa. Bueno, eso exige un desafío enorme, ¿no? Antes hablaba de la revolución del plástico. En la cumbre de Glasgow se acordó, 130 países acordaron reducir un 30% las emisiones de metano para el año 2030. Hay todo un desafío. Quiero decir que en lo que es el programa común de la humanidad, ahí están las claves de nuestras necesidades, de lo que tenemos que hacer sí o sí, a lo que estamos obligados, ¿no? Y yo quería lanzar dos mensajes que voy acabando para que Mónica me siga queriendo. Y es uno, necesitamos cambios disruptivos. Necesitamos cambios disruptivos. ¿Por qué? Porque tenemos poco tiempo, porque tenemos que hacer todo esto en muy poco tiempo. Y cuando digo cambios disruptivos, ¿qué quiero decir? Pondré un ejemplo. Una joven holandesa en su tesis doctoral, yo creo que el año me parece 2017 o 2016, ¿no? Se planteó que por qué no el tema del champú resolverlo de otra manera, ¿no? En vez de la vía de cambio incremental lento, que sería, bueno, vamos a reducir el gramaje del plástico para que entonces tenga menos plástico, dijo, bueno, ¿y por qué no lo pensamos de otra manera? Porque en el fondo el champú son unas determinadas sustancias químicas y agua. Bueno, ¿y por qué no hacemos un champú sólido y se mezcla en el momento en el que cae el agua en la ducha? Eso es un cambio disruptivo que elimina, por ejemplo, el 100% de los botes de plástico de champú, ¿no? Entonces, necesitamos ese tipo de cambios disruptivos y ahí el tema de los jóvenes están, como era el caso de esta chica, especialmente bien predispuestos. ¿Por qué? Porque contemplan el mundo y los problemas por primera vez y muchas veces el que está acostumbrado a hacer las cosas ya con el mismo tran-tran, pues no se le ocurren esas innovaciones disruptivas. Entonces necesitamos cambios disruptivos y necesitamos también cambios rápidos. Y eso también tiene mucho que ver con el empleo. No podemos, y esto yo creo que las compañeras luego comentarán, no podemos desarrollar itinerarios formativos que sean lentos, pesados y largos. No podemos, pues no tenemos tiempo. Es decir, los científicos del clima nos han dicho, hay que reducir a la mitad las emisiones de gases de efecto invernadero para el año 2030. Eso es dentro de nada. Por lo tanto, no podemos esperar 5 años, 6 años a formar a la gente porque luego esté en una posición directiva. No, no tenemos tiempo. Entonces, una de las cosas que yo creo que hay un desafío enorme es hacer las cosas bien y hacer las cosas rápido, ¿no? Y ese sería un poco mi mensaje, ¿no? Y hacer las cosas también, y por eso he puesto ahí esta metáfora, este puente, ¿no? Hacer las cosas cooperando con otros. El tiempo de la soberbia se debe acabar. Es decir, el desafío al que nos enfrentamos es enorme y solo podremos afrontarlo si de verdad establecemos complicidades, establecemos cooperaciones entre unos y otros y si de las 4 reglas que nos enseñaron en la escuela, ¿no? Nos olvidamos de la resta y de la división y nos concentramos en sumar y multiplicar. Eso sí que puede ser la garantía para que de verdad resolvamos la encrucijada civilizatoria en la que estamos. Muchísimas gracias. Gracias, Víctor. Muchísimas gracias por tu exposición. Creo que es una visión súper interesante que podamos abordar también desde esta reflexión, yo creo, ¿no? Y desde esta experiencia que nos puedes aportar en toda la temática que estamos tratando ahora. Muchísimas gracias, Víctor. Todo esto nos lleva también, como decía Víctor, en ser cómplices en este cambio y en tener como esa visión mucho más eh, bueno, pues actualizada de las necesidades que tenemos también a nivel de itinerarios de formación y, como no, en oportunidades para que todo el mundo pueda tener acceso de una manera igualitaria e inclusiva
a las posibilidades que nos ofrece el sector verde y digital en la actualidad, el proyecto Green at You está muy identificado con esa línea, ¿no? Y con esa estrategia. Tenemos como los objetivos que hablábamos en fomentar y estar acompañando y apoyando en toda esa transición ecológica, y teniendo en cuenta esa transición ecológica justa y equitativa, ¿no? Tenemos también como un objetivo diferenciado el trabajar y el seguir trabajando en la lucha de combatir la brecha de género, el que toda persona, independientemente de que sea hombre o mujer, tenga la oportunidad y se sienta identificada y capaz de poder aportar al mercado laboral en diferentes profesiones que a día de hoy pues quizás estén más masculinizadas, ¿no? Mejorar también la formación profesional, en este caso dándole un formato a los itinerarios en Green at You como muy inmediato, ¿no? El poder trabajar desde un itinerario de formación intensivo, completo, enriquecedor, holístico, pero que nos lleve también como a aumentar, por un lado, las competencias digitales y verdes, las competencias técnicas en el itinerario concreto y también tener muy en cuenta el desarrollo y la mejora en general de la persona, ¿no? Teniendo en cuenta ese impacto en su empleabilidad. Por ese lado, Green at You prepara a las personas para que los nuevos empleos y emprendimientos verdes y digitales podamos hacerlos a través de esos sectores o a través de aquellos intereses de personas que estén en un momento de capacitación o reciclaje profesional. Green at You se ha enfocado en 4 subsectores clave, teniendo en cuenta toda esta transición ecológica y verde relacionados con el marco europeo en 4 subsectores a nivel España y a nivel países. Como sabéis o como estamos diciendo anteriormente, Green at You es un proyecto a nivel europeo, con lo cual otros países participan de la mano en el desarrollo de estos itinerarios y hemos identificado como 4 grandes subsectores, ¿no? Para poder trabajar en este cambio y en esta transformación, que serían las energías renovables, la silvicultura, la agricultura y producción de alimentos y la construcción sostenible y rehabilitación de edificios. Luego pasaré a comentaros un poquito más los itinerarios, pero ahora sí que me gustaría que nuestra compañera Carmen pudiera abordar el siguiente punto de la estructura de la webinar de hoy, que sería hablar de estos formatos de cualificación, ¿no? Tan interesantes como puedan ser las microcredenciales y las certificaciones a nivel europeo, para lo cual también se apoya y desarrollan los itinerarios Green at You. Carmen, adelante, bienvenida. Pues muchísimas gracias, Mónica. Creo que de todas maneras hay una slide específica de microcredenciales, por si lo quieres poner mientras que estamos explicando. Sí, voy a A ver, adelantar ahí. efectivamente, uno de los objetivos que teníamos en este proyecto de fomento de empleo y empleabilidad, sobre todo, tanto para profesiones, para trabajos por cuenta ajena, como por aquellas actividades por cuenta propia, era el demostrar que cualquier persona que pasara por estos cursos pudiera demostrar la adquisición de competencias respecto de los itinerarios que luego Mónica comentará. Entonces, hemos vertebrado un sistema que nos permite, en principio, 2 cosas. En primer lugar, pues que las actividades, la formación que reciba el asistente en ámbitos técnicos vinculados con cada itinerario de empleo va a tener un título propio de la propia Universidad Politécnica de Madrid. ¿Esto qué significa? Pues que sirve para acreditar no solamente en España que se han adquirido esas competencias, sino que si la persona tiene que movilizarse, tiene que ir a otro país europeo, pues también tiene ese reconocimiento a través de otro elemento que se llama el Europass. El Europass es como un pasaporte. El pasaporte que utilizamos cada vez que vamos pasando por fronteras fuera de Europa, del espacio Schengen, y que nos van poniendo visados diciendo, oye, pues tú tienes capacidad para entrar al país, pues hacemos un símil de ese pasaporte, pero con formación. Cada uno que recibe, por así decirlo, este tipo de certificaciones en competencias, obtiene ese visado que acredita que uno es competente para determinados aspectos. Y que además esa acreditación está reconocida a nivel europeo sin ningún tipo de necesidad de convalidación ni nada por el estilo. Lo interesante de esto es que no requiere ningún papel, ningún elemento físico, sino que es una certificación digital que nosotros podemos compartir con quien queramos, con el nivel de información que queramos
ofrecer. Entonces, desde la Universidad Politécnica de Madrid, lo que hemos establecido es un sistema de generación de microcredenciales para todos los títulos que se van a realizar, para todas las formaciones que se van a realizar. Uno de ellos tendrán un título propio físico, sin más, que acredita que realmente se adquieren esas competencias, pero todos ellos tendrán la acreditación europea Europass, que permita el demostrar esa competencia en algo concreto a todos los niveles. El hecho de ser alumnos de la Universidad Politécnica de Madrid, además, añade un plus adicional, que independientemente, y esto es algo fundamental, independientemente de la formación inicial que tenga el asistente, es decir, no se necesita ningún tipo de titulación universitaria para poder participar en estos cursos, independientemente de esa titulación, de esa certificación, de ese grado educativo que se tenga, cualquiera que se inscriba a los cursos de GreenATU va a ser alumno de la Universidad Politécnica de Madrid. Esto nos permite varias cosas. Primero, pues que se entra dentro del ecosistema de la propia universidad, y en segundo lugar, que bueno, pues solventamos en cierta medida la problemática que pudiera tener cualquier persona en el acceso, por ejemplo, a una red, a una cobertura digital, porque en los espacios de la Universidad Politécnica de Madrid se podría tener el acceso a esta formación. En cualquier caso, esta acreditación, a modo de resumen, permite acreditar competencias a nivel europeo sin ningún tipo de problema, y además permite que cualquiera de los que estéis inscritos en estos cursos seáis considerados alumnos de la Universidad Politécnica de Madrid a todos los efectos. Con esto paso la palabra a Mónica para que siga explicando esa formación, en qué consiste. Gracias, Carmen. Como os decíamos, van a ser itinerarios. Ahora sí que pasamos, si queréis, a presentaros con más detalle los itinerarios que hemos diseñado en España para todo el eje de empleo y emprendimiento, atendiendo a esos subsectores claves que acabamos de identificar en la diapositiva anterior. Y en este caso, arrancamos en enero los siguientes itinerarios en España, que serían en el itinerario de empleo, el de instalación de placas fotovoltaicas, y otro itinerario de asesoría energética. Y en la línea del emprendimiento arrancamos también dos itinerarios diferentes, que sería uno, el de oportunidades de emprendimiento en construcción sostenible basadas en la naturaleza, nombre largo, pero para que os hagáis una idea es identificar sobre todo la parte que tiene que ver con materiales de construcción sostenible, ¿no? Y en esa línea, teniendo como objetivo ese desarrollo, línea de emprendimiento, idea de negocio, con esa visión de sostenibilidad y emprendimiento verde. Y el siguiente sería el de las oportunidades de emprendimiento basadas en la gestión forestal sostenible. Para dar más detalles acerca de la formación, comentaros, como hemos dicho, que hemos diseñado y pensado unos itinerarios como que tengan un gran impacto y a la vez que se puedan hacer en el mínimo de tiempo posible, ¿no? Teniendo en cuenta la calidad de la intervención, la calidad del diseño de la formación, pero que no superasen los 2 o 3 meses de duración. Así que estamos en itinerarios intensivos de 2 o 3 meses de duración a lo sumo, en la cual vamos a realizar 2 ediciones, ¿no? En el año 2025. Una arrancaremos en el mes de enero y la siguiente comenzaríamos en torno a marzo, finales de marzo, principios de abril, para terminar como en ese primer semestre con los 2 itinerarios. Será una metodología de trabajo en formación online y también presencial, con lo cual es un formato semipresencial que nos va a permitir, por un lado, tener, por así decirlo, todos los beneficios de lo que es una didáctica o de lo que es un aprendizaje más en persona, que llamamos, en la parte de presencialidad, que lo haremos a través de las instalaciones de la Universidad Politécnica de Madrid. Y luego tendremos también un porcentaje de esa formación que haremos a través de plataforma Moodle. Se trata de sesiones de formación técnica, por un lado, donde podráis tener o podamos desarrollar y ofreceros a las personas que os interesen estos itinerarios todos los conocimientos teóricos y prácticos que tengan que ver con ese sector profesional o con esa especialidad en empleo y emprendimiento que hayáis elegido, y también con esas competencias para el empleo, entendiendo esas competencias que tienen que ver más con ese desarrollo de las habilidades propias para poder tener el éxito y aumentar nuestro nivel de empleabilidad en el mercado laboral y en la sociedad actual, abordando toda la parte también de competencias digitales y competencias verdes.
En la parte de emprendimiento haríamos algo muy similar, enfocado, como decíamos, a todos los conocimientos que tienen que ver más con esa visión emprendedora. Y acompañaremos en todos estos itinerarios en un apoyo personalizado en el empleo y en el emprendimiento. Tendremos a un trainer, a una persona que nos vaya a acompañar también en ese seguimiento de cuáles son nuestras necesidades, apoyar en aquellos intereses y objetivos profesionales que más necesitemos en ese momento trabajar, para que esta formación no se nos quede, por así decirlo. Evidentemente no va a ser una formación como para guardar en el cajón, como yo digo, sino que será totalmente operativa, práctica. Yo creo que una visión muy actual que nos permita la inserción laboral o aumentar nuestras oportunidades de empleo de una manera muy inmediata, pero evidentemente también que nos acompañe en esas oportunidades de apoyo si necesitamos a la hora de por dónde empezar a moverme en esto del empleo verde, y con la posibilidad de poder tener esa opción de derivación a bolsa de empleo, que abordaremos con mucho más detalle con las personas que finalmente inicien los itinerarios. Os presento un poquito más la estructura de los itinerarios, tanto de empleo como de emprendimiento, que van a tener un total de 190 horas para los itinerarios de empleo y un total de 170 horas para los itinerarios de emprendimiento. En el itinerario de empleo, el grosso de la formación que tiene que ver es con la formación técnica, con la cual serán 100 horas de duración. Creo que estamos en torno a un 40, sí, a un 40% de esas 100 horas, es decir, unas 40 horas se harán en presencialidad en esa aula taller, como decíamos, en la Universidad Politécnica de Madrid, y luego tendrá un componente de 40 horas en competencias verdes, 40 horas en competencias digitales, 10 horas en una visión también de competencias para el emprendimiento, y estas se articularán, como decíamos, en la misma metodología semipresencial. La base será, o el grosso de esta formación en horas, será a través de plataforma Moodle, pero también hemos diseñado un espacio para toda esta parte de poder vernos, compartir y hacer un diseño de intervención mucho más individualizado y presencial, para que podamos tener como esas dos vías también de comunicación, tanto en lo online como en lo presencial. Y como os decía, acompañaremos en el empleo en emprendimiento en ese total de horas también. Haremos grupos de 20 personas, ¿vale? Por itinerario. Y comenzaríamos en enero con el primer bloque, por así decirlo, de 20 personas por cada uno de los itinerarios de empleo y de emprendimiento. Y el de emprendimiento tiene una estructura muy similar, con un cómputo total de 170 horas, donde haremos 80 horas en esa formación especialidad de itinerario emprendedora, unas 30 horas en un formato de hackathon relacionado también con todas esas soft skills, competencias verdes, emprendedoras y digitales, y la parte de 60 horas para un desarrollo del business o del plan de negocio con ese enfoque de sostenibilidad. No sé si aquí también podemos enfocar un poquito más o desarrollar esta parte, porque creo que la parte del emprendimiento, no sé, creo que por experiencias anteriores, el empleo, los itinerarios de empleo, las formaciones que vamos a realizar, quizás estén como más identificadas, es decir, instalación de placas fotovoltaicas o asesoría energética, que son las dos formaciones que vamos a hacer en empleo, tienen su parte de formación técnica, que como que está muy identificada, ¿no? Vamos a instalar placas, entonces vamos a aprender a cómo se instala, ¿no? Ese aparatito, cómo se hace, el manejo, la parte práctica y demás, ¿no? Luego tendremos también la formación en competencias verdes y digitales, que yo creo que también están bastante identificadas a día de hoy. Pero quizás en la línea de emprendimiento podamos explicar un poquito más, Carmen, en qué va a consistir esta formación, yo creo que tan interesante, y que va a tener también como un enfoque muy grupal, en el cual la persona también va a poder enmarcarse dentro de, pues, de un itinerario de emprendimiento, pero adaptado, ¿no? También a diferentes objetivos profesionales. Sí, efectivamente, Mónica. Bueno, puede chocar el que hayamos incluido en primer lugar pues unas competencias en emprendimiento en un itinerario de empleo. Y esto lo hacemos conscientemente, es decir, consideramos que el trabajador del siglo XXI que quiera tener un adicional o que quiera aportar un adicional a una empresa tiene que tener una serie de condicionantes o una serie de capacidades que promovemos a través de ese itinerario de esas competencias en emprendimiento, que pueden ser esa proactividad, esa creatividad, esa innovación para detectar nuevas actuaciones que se puedan desarrollar en el marco de una empresa que no es propia.
Por eso, en primer lugar, pues hemos hecho algo disruptivo, que es incluir precisamente esas competencias en emprendimiento en un itinerario de empleo, para incrementar la empleabilidad de la persona que se forme en este itinerario. Respecto del itinerario de emprendimiento, pues efectivamente consideramos que una persona que se ubique o que esté en estos colectivos, que de alguna manera pues tenga dificultades a la hora de encontrar un empleo en una empresa concreta y demás, lo que sí puede hacer es analizar y determinar el cómo poner en práctica un emprendimiento a una escala mayor o menor en función de las ideas de negocio que tenga. Entonces, por eso hemos decidido implementar estos itinerarios de emprendimiento precisamente para detectar oportunidades y empezar a profundizar en el cómo se desarrollaría esa idea de negocio para poderla poner en marcha. Y por eso, pues efectivamente, lo que queremos en este itinerario de emprendimiento, que también es algo muy novedoso, muy interesante, es definir de forma amplia qué oportunidades puede haber en cada uno de los dos ámbitos que estábamos hablando, en esa gestión forestal sostenible, muy necesaria actualmente precisamente para dar respuesta a muchos de los elementos que nos vienen desde Europa, o el cómo incorporar soluciones basadas en naturaleza para mejorar la sostenibilidad de la construcción sostenible. Por ejemplo, pues los jardines verticales y demás. Cuidado, no estamos hablando de conocimiento técnico para hacer un jardín vertical, pero sí el abrir el abanico de qué oportunidades pueden existir en estos ámbitos. En definitiva, en el itinerario de emprendimiento lo que vamos a ofrecer es ese seguimiento para que alguien que tenga una idea o pueda tener una idea en estos dos ámbitos sea capaz de desarrollarla hasta ponerla en marcha. Si la pone en marcha efectivamente antes de que finalice el proyecto, pues sería estupendo, pero si no, obviamente, pues las distintas entidades que estamos involucradas en el proyecto, pues estaremos ayudándoles para que al final ponga en funcionamiento su idea. Y esa es un poco la idea, es innovar para que al final las personas que estaban en búsqueda de una actividad profesional que le permita desarrollar pues esa actividad y vivir, pues puedan hacerlo en la mejor de las condiciones, tanto en ese itinerario de empleo como en el itinerario de emprendimiento. Muchas gracias, Carmen. Pues yo creo que ha quedado como mucho más aterrizada esta parte de la línea de emprendimiento tan innovadora y con esa visión también como más aterrizada, ¿no? De lo que podamos conseguir o cuáles sean los objetivos o las expectativas que podamos tener con estos itinerarios. Como os decía, la metodología para cada uno de ellos está pensada desde una visión muy integradora y desde una visión en la cual la persona se sienta protagonista y partícipe de cada uno de los itinerarios, tanto en la parte de contenidos, en la parte de herramientas y en la parte de todas estas competencias verdes, digitales y transversales que vamos a ir desarrollando a nivel competencial y a un nivel de visión más reflexiva, ¿no? O sea, vamos a llevar muy a la práctica todos los conocimientos que vamos a adquirir, pero queremos que también la persona y el trabajo y la intervención que podamos hacer durante este itinerario nos lleve también a identificar, yo creo, esa visión que nos ha aportado también Víctor en esa primera parte de la webinar de una manera tan inteligente, diría yo, ¿no? El que podamos saber definirnos también en quién soy yo en esta transformación verde y digital, ¿no? Vamos a hacer sesiones grupales también en esta parte del enfoque de las sesiones online y presenciales, y también habrá un enfoque muy individual, evidentemente. Es la persona la que va a ir realizando y adquiriendo, por así decirlo, superando cada uno de los contenidos del desarrollo del itinerario, y va a ir a nivel que va superando esos contenidos, se le irán aportando esas microcredenciales que hablábamos al inicio, ¿no? O a la parte intermedia que comentaba Carmen, ¿no? De esas cualificaciones a nivel de microcredenciales. Vamos a tener microcredenciales tanto para la formación que tiene que ver con la parte técnica, como con la formación o los contenidos que tienen que ver más con sostenibilidad y con la parte de competencias verdes y competencias digitales. A lo largo de los itinerarios habrá un total de 4 microcredenciales que la persona podrá obtener si finaliza el 100% del itinerario con éxito, ¿vale? Y para cada una de esos desarrollos, por así decirlo, y superación de contenidos, tendremos el apoyo de un trainer, un apoyo de un formador, docente,
que nos pueda acompañar en toda esta parte, ¿vale? Que no estamos solos y solas en los itinerarios, aunque veamos que hay un porcentaje alto que yo voy a tener que trabajar de manera mucho más autónoma, ¿no? A nivel de autodidacta, con cierta competencia digital en el manejo de plataforma Moodle, pero tranquilos y tranquilas que vamos a tener también todos los apoyos necesarios para poder superarlo. Y hablamos también de que aparte de todas esas competencias y contenidos en la especialidad profesional elegida y en la parte que tiene que ver con las competencias verdes y digitales, haríamos una intervención, un acompañamiento en empleo y emprendimiento. Igual lo haremos en una modalidad de grupal, tanto online como presencial. Utilizaremos la misma metodología relacionada con poder indagar, poder reflexionar y tomar decisiones respecto a mi plan de acción y respecto a mi búsqueda también de oportunidades laborales y tener muy identificado cuál va a ser ese itinerario de desarrollo de capacidades y competencias y habilidades que me permitan ser aquella persona, por así decirlo, ya no del futuro, ¿no? Porque ya no podemos hablar del futuro cuando hablamos de transformación verde y digital, sino de esa persona del presente, ¿no? Que necesitamos a día de hoy seguir construyendo para aumentar nuestras posibilidades y éxito en mis objetivos laborales. Entonces, bueno, pues tendremos también este apoyo en ese acompañamiento, yo creo tan necesario también a la hora de poder emprender o a la hora de conseguir el empleo nuevo, el empleo elegido. La calendarización de los itinerarios, os decía que comenzaríamos en enero. Tenemos un bloque de itinerarios, es decir, los 4 itinerarios, 2 de empleo y 2 de emprendimiento. Comenzaríamos la primera edición en enero. Hacia fecha entre el 13 y el 20 de enero haremos los itinerarios, el comienzo de los itinerarios y finalizaríamos en marzo aproximadamente, aunque hay algunos de los calendarios que, como os digo, vamos a ir cerrando en los próximos días y que a finales de diciembre tendremos a todas las personas que estén interesadas y que reúnen los requisitos y que ya hayamos conformado, por así decirlo, el equipo, os daremos muchísima más información al respecto. Y la segunda edición la arrancaríamos alrededor de inicios de marzo, como por así decirlo, una continuidad o una segunda opción de poder hacer cada uno de los itinerarios, ¿vale? De los 4 itinerarios pensados, que son asesoría energética, placas fotovoltaicas, gestión forestal sostenible y la parte de materiales de construcción sostenible. ¿Vale? Y ahora sí podemos pasar a lo que son los requisitos, ¿no? Es como yo quiero participar, ¿qué necesito? ¿Qué tengo que hacer? Pues en este caso los requisitos yo diría que son unos requisitos muy amplios en el cual tenemos capacidad de poder acoger a muchísimas diferentes situaciones en las que nos encontremos, ¿vale? Pero sí es verdad que tenemos que acotar una edad entre 18 y, bueno, 68 años, perdón, que es una errata, sería entre 18 y 65 años, estar en situación de desempleo y además de esas 2, por así decir, condiciones, tendríamos que priorizar, en cualquier caso, los siguientes colectivos, ¿no? Siguientes personas que estemos en situación, por ejemplo, de ser jóvenes menores de 30 años, mujeres, personas migrantes o personas en alguna de situaciones de vulnerabilidad, ¿vale? Evidentemente, yo os animo a que podáis inscribiros o iniciar todo este proceso de selección y captación para el proyecto, porque en cualquier caso nos vamos a poner en contacto de una manera muchísimo más individual y cercana con cada uno de vosotras y vosotras para, por un lado, daros más información si necesitáis y por otro, acompañaros en esta identificación de requisitos para poder participar, ¿vale? Que nadie se venga abajo o se desanime porque quizás no entra a priori, sino que podamos contactar o que contactéis con nosotras para poder daros más información acerca de esto. Para más información tenemos la página web de Green at You, que espero que podáis indagar sobre ella y ver un poco cómo tenemos también planteado desde ahí el proyecto y los contenidos para que os identifiquéis o podáis recoger más detalles. Tenemos el email de contacto, que en este caso es el mío, teléfono de contacto, que en este caso también es el mío, y un formulario de interés asociado a este QR que también podéis directamente en pantalla poder escanear y en cualquier caso, pasaré desde aquí también a compartiros el formulario de interés. Es un formulario sencillito que podamos hacer a través de herramienta online y que nos permita poder obtener vuestros datos de contacto para ese inicio, como decíamos, de la comunicación de cara a las personas que estéis interesadas en poder participar en el proyecto y en los itinerarios. ¿Vale? Dejo de compartir para compartiros ahora desde el chat este formulario link. Perdona, Mónica, deja la última pantalla por si alguien puede entrar
en el QR o algo así, aunque estemos contestando ahora preguntas, pero bueno, Sí, yo creo que puede ser interesante por lo menos sí, 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 para tener esos totalmente. datos, aunque luego los compartamos, pero puede Sí, ser voy a interesante. dejar un segundito de compartir para ver caritas que me gusta un montón, por lo menos decir, no estoy sola, no se ha ido todo el mundo y ahora vuelvo a compartirlo. Así que Perfecto. si queréis ahora tenemos como unos 10 minutitos para espacio de dudas, para dinamizar ese chat, para ver un poco, sobre todo si queréis abriros micro, levantar mano, que quizás podamos solventar una duda que nos pueda servir para el resto de personas. Bueno, yo ¿Sí? si queréis voy aquí un poco abriendo las preguntas que se han ido haciendo, luego Genial. iremos con un poco más técnico. El tema de andar por casa. ¿Quién paga el curso? Lo paga Europa, ¿vale? El proyecto europeo Green at You tiene financiación y el objetivo es ofrecer estos cursos de formación para el empleo y el emprendimiento para las distintas personas que lo requieran. Entonces, el coste del curso está sufragado en este año 2025 por el proyecto Green at You, lo que es el coste del curso más las microcredenciales. Por lo cual, pues es una excelente oportunidad para conseguir esa formación de una manera muy asequible, extremadamente asequible. Es cierto que necesitamos que el coste real sea el del tiempo dedicado por el asistente que se comprometa a finalizar cada uno de los distintos módulos de formación que vayamos ofreciendo. Eso es. Ahí está. Gracias, Carmen. Eh, Perfecto. Vale, comentan por aquí, voy un poco con la información, con preguntas, ¿no? Me pregunta Iria que si dentro del colectivo de personas en situación de vulnerabilidad estarían personas con certificado de discapacidad y o de exclusión social. Sí, totalmente. Esos dos, cualquiera de los dos condiciones o de las dos situaciones están reflejadas en ese abanico que os decía más grande o en esa bolsa más grande que tiene que ver con identificar situaciones de vulnerabilidad en la persona. O sea que cualquiera de los dos que comentáis están dentro de los requisitos para poder participar. Vale. Pregunta Roberto Castro, si los cursos que ofrecemos están coordinados con las empresas de manera que, bueno, pues al final exista una garantía al iniciar el curso de que van a conseguir un empleo. Claro, ahí tanto Carmen como yo podemos contestar, yo creo, en la misma línea, ¿no? En el sentido de que se está trabajando muchísimo en esa línea de alianzas y colaboración con empresas, dando a conocer el proyecto para que en el momento que vayamos a comenzar los itinerarios podamos daros la posibilidad, no sé si sobre todo en lo que tiene que ver con los itinerarios de instalación de placas la posibilidad de poder hacer esas prácticas, pero es algo a lo que a día de hoy no nos podemos comprometer. Sí que tenemos muy comprometido, y eso no es algo que hayamos contado hasta ahora, es la parte de daros también, o a las personas que vayan a realizar el itinerario de placas, la posibilidad de formaros en toda la parte del componente de PRL y el componente de la formación o capacitación en alturas que nos permita desempeñar el puesto de trabajo. No simplemente hacer la formación como tal, sino que esta itinerario o formación vendrá acompañada de toda esa formación en prevención de riesgos laborales que la empresa en sí va a demandar. O sea, que creo que es algo que también hemos identificado mucho para que cuando las empresas contacten y nos digan, queremos contratar a personas en esa labor también de prospección e intermediación que hacemos en todos los proyectos de empleabilidad, podamos ya, por así decirlo, ofrecer todo el paquete, ¿no? Es decir, ofrecemos el perfil profesional y ofrecemos toda la formación o capacitación asociada a todo el ámbito de la prevención y la seguridad que las empresas demandan mucho, ¿no? A la hora de que la persona se incorpore al puesto de trabajo. Gracias. Efectivamente, como veis, lo que intentamos es incrementar en lo máximo esa empleabilidad que puedan tener los asistentes a estos cursos y obviamente pues que de esa forma pues se reduzca el tiempo de consecución de un trabajo digno. Me preguntan por aquí distintos temas. Había alguna pregunta por ahí respecto de formación para concejales. Lo pondremos para el siguiente proyecto. Lo siento mucho, a menos que estén dentro de este colectivo, pues no podríamos hacer esa formación a concejales, aunque sí pueda ser necesario.
Nos están preguntando por aquí, por el chat también, si podemos desglosar, perdón, me centro primero en el de asesoría energética, ECODES, respecto de cuál sería el objetivo que se tendría en ese esquema de formación de asesoría energética. Relacionado con el objetivo profesional, ¿no? Hacia dónde va Sí, encaminado, entiendo, ¿no? sí, Vale, pues yo creo que si podéis directamente, a mí me pasaba también un poco al principio, yo creo que pasa con estas nuevas profesiones, ¿no? Que de alguna manera son profesiones muy emergentes y que a día de hoy no podemos contextualizar o que no podemos identificar tan claro, ¿no? Entonces, yo animo siempre a que busquemos y buceemos en si existen ofertas de este tipo, ¿vale? Y existen, ¿no? En la parte de asesoría energética, yo creo que es un nicho de empleo, ¿no? O uno de los empleos emergentes que tienen que ver con toda esta parte también de la transformación digital, perdona, la transformación verde y toda esta parte de la transición ecológica, más aterrizado a todo el tema de las energías renovables. Entonces, está diseñada esta formación para que la persona adquiera conocimientos y contenidos relacionados con cómo poder asesorar tanto a pymes, empresas y particulares en todo ese ahorro de energía dentro del enfoque de lo que tiene que ver las energías renovables y el diseño un poco de toda esa parte de la visión de la mejora energética en cada una de las instalaciones o particulares. Es decir, que se puede trabajar, aquí a lo mejor Víctor nos puede aterrizar más esta parte, pero yo creo que sería esa. Sería la parte de poder trabajar como asesora energética en la parte de poder dar consultoría o apoyo tanto a pymes, a empresas o también poder trabajar en esa parte de la información a particulares, ¿no? Desde la propia interpretación de una factura hasta la propia también análisis de lo que son los espacios, ¿no? En una empresa particular a la hora de poder tener esa posibilidad de ese ahorro energético, ¿no? Dentro de sus instalaciones. Gracias. vale. Hay por aquí alguna pregunta respecto de lo que yo denomino lo del tema de las cosas de andar por casa. Si es obligatoria la presencialidad, efectivamente sí es obligatoria porque o sea, una de las cosas que valoramos desde Politécnica es que esa adquisición de competencias se realice adecuadamente y en muchos casos esa presencialidad permite realmente esa adquisición de competencias. Entonces, sería necesario ese obligatorio o es obligatorio el traslado a Madrid. Y preguntan también por aquí que si se encuentra empleo durante la formación, si se podría continuar. Efectivamente, lo que hacemos es un inicio pues para personas en situaciones concretas. Si durante ese periodo pues cambia la situación, seguiríamos con la formación hasta finalizarla. Lo que sí pediríamos es que se finalizara la formación, porque al fin y al cabo no dejan de ser recursos que se han puesto encima de la mesa para poder incrementar la empleabilidad. Aunque se encuentre empleo, ese curso puede servir precisamente para dar un salto cualitativo al que esté realizando la actividad. Preguntan además, Patricia, si se requiere experiencia en el campo de acción. No, precisamente, o sea, estamos ofreciendo estos cursos para que se incremente esa formación en esos ámbitos que hemos detectado que son prioritarios o que son empleos o emprendimientos emergentes después de haber realizado un estudio bastante concienzudo respecto de esas tendencias de formación y empleabilidad en Europa. Y Mónica, me preguntan que si podemos poner otra vez los itinerarios, los 4, Sí. ¿vale? Por otro lado, preguntan por aquí si el formulario de interés se debe seleccionar un único itinerario. Creo recordar que se puede marcar más de uno si uno quiere. Sí, eso es. En lo que es el formulario de interés, está desplegado por países. Si os metéis, cuando os metéis a intentar registraros, tenéis un espacio donde identificar el país, hay que poner España, que como hemos dicho es un itinerario a nivel europeo, con lo cual en ese formulario también aparece el resto de países, pero nosotros clicamos en España y a partir de ahí está el desplegable con los 4 itinerarios que tenéis aquí en pantalla. Podéis clicar uno, dos o todos. Pero sí es verdad que luego cuando lleguemos a esa primera llamada o esa primera forma de contacto con cada uno de vosotros y vosotras, haremos esta parte de indagar, identificar
y decidir aquel itinerario que más os interese, ¿vale? Teniendo en cuenta esa visión que decíamos al principio, inclusive participativa, uno de los objetivos del proyecto es poder dar alcance al mayor número de personas posibles, ¿no? Para que puedan, por así decirlo, aprovechar esta oportunidad. Entonces, en la medida de lo posible, elegiremos un itinerario, además porque en cronograma y calendario se os van a solapar, con lo cual sería contraproducente y realmente no podríais tener esa disponibilidad y es el tiempo que va a requerir cada una de las formaciones. Pero también es verdad que si quizás hay personas como muy interesadas en dos itinerarios concretos y podemos buscar la manera de flexibilizar o de poder compatibilizar, imaginaos en una primera edición hacer un itinerario y en una segunda continuar o empezar un itinerario diferente, se valora todo esto en ese contacto, llamada, entrevista que vayamos a tener con vosotros y vosotras una vez que hagáis ese primer registro de formulario de interés. Voy en el chat contestando las preguntas respecto del formulario. Vale. El primer ámbito es que os incorporéis directamente en ese formulario, rellenéis vuestra información y bueno, pues nos ponemos en contacto con vosotros. Entonces, por aquí nos estaban preguntando, ya es algo que sí tenemos que explicar, el tema de la producción, la formación relacionada con producción de alimentos, con agricultura sostenible y lo del tema del país de residencia. Este proyecto es un proyecto europeo en el que intervienen 3 países más que además de España, en los que se van a impartir formaciones. No toda la formación se imparte en todos los países, por lo cual aquí en España lo que vamos a hacer es ofrecer formación específica en los 4 itinerarios que hemos planteado, en la de asesoría energética, placas fotovoltaicas, la parte de gestión forestal sostenible en emprendimiento y en emprendimiento también la parte de soluciones basadas en naturaleza. Por tanto, si alguien estuviera interesado en hacer la formación de agricultura, tendría que irse a Grecia. Entonces, bueno, pues tendríamos ahí un pequeño problema. Por eso, el país de residencia es porque limita o dirige aquellos itinerarios que se están ofreciendo aquí en España. Lo cual no significa que alguien decía por ahí, bueno, pues alguien que vive de fuera y lo quiera hacer aquí en España, podría hacerlo simplemente que marque el territorio España y entonces entraría en esos 4 itinerarios que estamos ofreciendo desde aquí, con la aclaración de que hay una parte presencial que es obligatoria, que tiene que cumplirse un mínimo de asistencia para poder conseguir esa microcreencia. Vale, comentan la parte, y esta me toca, la de gestión forestal sostenible vinculada a producción forestal para nanocelulosa. No estamos, o sea, cuando hablamos de gestión forestal sostenible, estamos determinando todas las oportunidades que ofrece la bioeconomía. No entramos a formar específicamente en producción forestal para nanocelulosa. Simplemente abrimos el elenco de oportunidades para que un emprendedor que quiera desarrollar su actividad en nanocelulosa pueda hacerlo y pueda además entrar a las ayudas y mentorizaciones adicionales que pudiéramos ofrecer desde esta escuela a la que pertenezco, que es la Escuela de Ingeniería de Montes. ¿Vale? Gracias, Carmen. Estoy contestando Sí, también aquí al chat algunas de las cosas que veo que son más inmediatas y se pueden resolver fácil. Y luego hay vale. una que comenta Laura de en qué consiste el acompañamiento en competencias personales, ¿no? Dices un poco tipo coaching, pues sí, hay una visión como de poder aportar a la persona una visión más empoderadora de lo que es la utilización de sus propios recursos, habilidades y competencias a la hora de la búsqueda de empleo. Esto irá acompañado, como decimos, de esa identificación del plan de acción en relación a mi búsqueda de empleo en concreto. Yo como persona, ¿qué necesito? Y con esa persona de acompañamiento en el empleo vais a tener la oportunidad de poder identificar necesidades, de ver un poco esa rama de intereses que más necesito, cómo puedo hacer el camino para encontrarlo. Irá también acompañado de recursos, prospección laboral, oportunidades de empleo, o sea, saber identificar dentro del mercado laboral qué es lo que yo necesito, qué es lo que me ofrecen. O sea, por un lado, trabajaremos qué es lo que yo necesito y por otro lado, aterrizaremos con una visión realista y una visión, bueno, donde podamos mapear, por así decirlo, las oportunidades que el mercado laboral a mí me ofrece en función de lo que yo puedo también ofrecer. Entonces, haríamos ese matching, ¿no? En ese trabajo de intervención. Perfecto.
Simplemente para recordar, hay 2 ediciones, una empieza en enero y la siguiente sería en marzo-abril, ¿vale? En la página web y en los formularios, pues especificamos más claramente estos itinerarios, pero en principio son esas 2 ediciones. No lo habíamos hablado, Mónica, pero a lo mejor lo que sí en un momento determinado, si se puede plantear el que alguien empiece una microcredencial y la finalice en la primera edición, podría matricularse e inscribirse en una microcredencial en la segunda edición para continuar. Podría. O sea, lo importante es que los itinerarios se finalicen y por eso hemos establecido ese sistema modular de microcredencial que sí ofrece esa certificación a nivel europeo a través del Europass. Pero sí necesitaríamos que existiera ese compromiso de finalizar uno de los módulos específicos para obtener esa microcredencial y así poder pasar la siguiente con éxito. Eso es. Vale, pregunta Magdalena si la formación para emprendimiento debe ser para emprender los negocios en España o para emprender en terceros países. Para cualquiera. La diferencia, obviamente, nosotros vamos a dar herramientas para hacer un business plan, lo cual significa que si hay que hacer un estudio de mercado y lo que yo quiero es emprender en un tercer país, el estudio de mercado lo tendré que realizar teniendo en cuenta ese tercer país y tendré que adaptarme a legislaciones y demás que afecten a ese país tercero que no sea en España. Damos esa formación que sea generalista en ese sentido con las herramientas necesarias para luego profundizar en un momento concreto. Y esa profundización se realiza gracias también al acompañamiento de mentores específicos que van a estar al lado de los emprendedores durante todo el curso en la parte de Business Plan. Gracias, Carmen. Ahora sí que, por finalizar un poco la sesión, abordamos como si hay alguna última duda respecto a la presentación y aún así os invitamos a seguir el camino de contacto con el proyecto, que sería a través de este formulario y también en los datos de contacto que hemos puesto en el chat, ¿no? En ese teléfono y en ese email para cualquier otra cosita, duda que se nos haya quedado ahí en el tintero, ¿vale? Después de la certificación Bolsa de Empleo, eso es, lo hemos dicho, derivación a Bolsa de Empleo, analizando requisitos de la persona también para poder estar en esa bolsa, pero entendiendo también que no nos vamos a dejar solos y solas en esta parte, sino que dentro de las diferentes entidades haremos todo un abordaje para poder acompañaros en esta siguiente fase, que sería la de la búsqueda de empleo, si no encontramos el empleo antes, ¿eh? Que habrá itinerarios muy demandados a nivel de empleo. Así que nada, muchísimas Magdalena tenía, gracias. Magdalena, perdón, sí, Magdalena había tenía una la manita. mano, efectivamente. No, ¿Puedes conectar el no se micrófono, por escucha favor? Magdalena micro. Magdalena, no, no se puede escuchar. No te preocupes, si quieres, yo te invito, te emplazo a... No se escucha. A que puedas hacer esa llamada o ese email. Creo que está escribiendo en el chat. Si quieres, pon la pregunta en el chat. Puedes también desmutearlos No, puedes y demutearlo tú, Magdalena. Yo no puedo hacerlo. Yo puedo, por un lado, silenciar, pero no puedo volver a activaros el micro. Eso tiene que ser que le pinchéis Ya, ok. directamente. Ahí. ahora, perfecto. Buenos días. Ante todo, agradecerles por esta importante reunión. Sí, me he quedado un poquito decepcionada porque el límite de la edad para participar en este programa es de 65 años y yo voy a cumplir, tengo 66 y bueno, cumpliré en agosto 67. Y yo tengo muchísima experiencia en temas de gestión ambiental porque trabajo como consultor internacional en gestión ambiental, cambio climático, economía circular he coordinado proyectos desde Washington, desde el Banco Mundial, Banco Interamericano para varios países. Entonces, me hubiera gustado participar en el programa. Magdalena, Sí. vuelvo un poco, si quieres, muchísimas gracias por la intervención, pero vuelvo un poco a recordaros en esta parte de los requisitos que hemos dicho que también tenemos como una visión bastante flexible que el proyecto nos ofrece. Te invito a que sigas contactando, ¿vale? Que contactes, rellenes el formulario, contactes en ese teléfono o email conmigo y vamos a intentar también darte
pues una oportunidad en este caso o ver un poco cómo podemos flexibilizar esos requisitos, que era lo que os decía, no nos quedemos en el no, sino que lo intentemos. Estos requisitos que os hemos presentado perfiles es por enmarcar, por así decirlo, el principal perfil que necesitamos incluir en los proyectos, pero aún así os animo a que sigáis contactando para ver las casuísticas y las situaciones concretas, ¿vale? Muchísimas gracias. Y además creo que somos parientes porque yo también soy Aro. Anda, mira, pues lo mismo, tenemos que tener esa María Magdalena conversación. del Pozo Aro. Entonces yo te escribiré al email y Perfecto. bueno, estamos en contacto. Muchísimas gracias a todos Gracias, ustedes por Magdalena. vuestras excelentes exposiciones. Gracias. Gracias. Y así Geraldina la manita tenía... de Geraldina y Y cerraríamos ya este espacio. cerramos. Hola, ¿qué tal? Disculpe que me haya colocado antes, de posterior, que tuve un problema en el ordenador. Y entonces, nada, aquí estoy. Mi experiencia es como educadora, la parte ambiental, y al mismo tiempo en Venezuela fui vicepresidenta de la Federación Campesina de Venezuela. Trabajé mucho con la parte rural, trabajé también a nivel de la Organización de Estados Americanos con la parte que tiene que ver ambiente y sostenibilidad en las comunidades, manejando proyectos comunitarios, específicamente en lo que es el área urbana de huertos y en el área rural con las familias más vulnerables de nuestras sociedades. Mi experiencia radica allí y bueno, voy a cumplir 2 años aquí en España, en febrero cumplo 2 años, tengo 64 años, estoy en el límite y estoy desempleada actualmente desde el 15 de septiembre. Entonces, bueno, nada, a través de Acción contra el Hambre estoy involucrada con todos los proyectos y viendo a ver también, buscando empleo por todos lados. Y lo coloqué en el chat una pregunta sobre lo que es la parte de la bolsa de empleo y el proyecto que ustedes llevan, porque me interesa muchísimo trabajar con nuevamente, reactivar todos mis conocimientos que tengo en el área rural. Y gracias por toda esa hermosa, excelente exposición y muy puntual. Feliz Gracias, día. Geraldina. Como queremos seguir respetando esta parte de la puntualidad, sí que yo creo que, Sí. Geraldina, ya te tenemos en el radar, por así decirlo, ¿no? Ya hemos hecho, como dices, ya eres de la casa en cuanto a los proyectos también de acción contra el hambre, ya te has registrado y hemos hecho una llamada contigo, si no me equivoco, Sí. ¿verdad? O sea que en cualquier caso vamos a seguir solventándote todas esas necesidades que tengas de dudas y demás, ¿vale? ¿Te parece, Geraldina, que lo emplacemos un poco más para ahí, para ese contacto ya más directo que tenemos? Que tú y yo ya hemos hablado y ya nos conocemos igual. Muy bien. Pues nada, muchísimas gracias. Entonces, ahora sí que daríamos paso al cierre de lo que es la webinar y la exposición de hoy. Voy a detener la grabación